Bueno, ya lo sabe entonces cómo está el tema de la lotería. Pero bien, durante esta época es bellísimo reunirse en familia alrededor de una corona. Puede ser la de la entrada de la casa, la de Adviento, pero también las comestibles. José, el chef, está con nosotros esta mañana para mostrarnos diferentes opciones de estas coronas que todas están rellenas. ¿Cuáles son esos rellenos que no pueden faltar en las coronas? José, buenos días. Hola, buenos días, Rafa. Gracias por la invitación. Bueno, por lo general en Navidad siempre estamos acostumbrados a rellenos como manzana, piña, crema pastelera, frutas y demás, ¿verdad? Entonces son como los más tradicionales a la temporada que tenemos. En este caso, traemos rellenas de crema pastelera, traemos con muchas frutas, semillas, rollos de canela con unos toppings diferentes, ¿verdad? José, arranquemos con esta que se ve riquísima. ¿Qué tipo de relleno utilizaste en esta? Ok, esto es un rollo de canela, ¿verdad? Que estamos acostumbrados, pero en lugar del frosting tradicional de queso crema, lo que hicimos una salsa de frutos rojos. Entonces los bañamos con una salsa de frutos rojos y le pusimos unos hilos de crema pastelera. Y las nueces también le dan como ese toque, ¿verdad? Ese crunch ahí como rico y necesario en los rollitos. La idea de mezclar esa jalea, digamos, con la canela es como para que haya una combinación de sabor. Exactamente, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, contrasta muy bien los sabores, entonces, y nos resaltan, ¿verdad? Esas texturas y esos sabores. Ahora, hablando de texturas, esta otra, ¿por qué tiene una textura tan diferente, esta corona? Ok, eso es de zanahoria, con pasas, nueces, almendras y demás. Entonces, como estamos acostumbrados con el queque de zanahoria o con la rosca de zanahoria, le agregamos más frutas y más semillas para hacerle un toque más navideño y por supuesto todos están bañados en ron. Bueno, en Navidad eso no puede faltar. Ahora bien, José, por ejemplo, la zanahoria que está alrededor, ¿verdad? ¿Cómo se prepara? ¿Tiene que cocinarse antes? Ok, Rafa, podemos hacerlo cocinado en jugo de naranja y ron. Y lo dejamos que enfríe y colocamos encima, o simplemente si queremos dar una apariencia más natural, más fresca, la lavamos bien, la pelamos, la rallamos y es lo que utilizamos para decorar. José, por ejemplo, cuando hablamos de queque de zanahoria, como en este caso, el frosting amarillito siempre es muy tradicional, que se le pone, digamos, de relleno. En este caso, ¿qué fue lo que usted hizo? Ok, este no tiene el frosting de queso crema. Este es lo que quisimos igual, darle un giro. Es una crema pastelera o una crema bavarois, ¿verdad? La bavarois es como decir una crema pastelera, le agregamos ron. Es esta amarilla. Exactamente. Le agregamos ron y demás, entonces para que nos dé esos contrastes más navideños, ¿verdad? Unas notas más navideñas. Bueno, yo estoy seguro que en la casa, fijo, se les hace la boca agua para tomar cafecito, porque esto queda perfecto en el desayuno o ahora en la tarde. Usted utilizó uvas y qué más, porque yo también veo ahí como pasitas, ¿verdad? Ok, el queque navideño en su interior tiene pasas, tiene almendras, tiene nueces, tiene zanahoria. Y por fuera decoramos con la bavaroa, como les decía, zanahoria fresca rallada, uvas verdes y cherries. ¿La contextura de ese queque es tan diferente por la zanahoria que lleva adentro? Sí, lógico, ¿verdad? La contextura del queque de zanahoria tiene que ser como más gruesita, por decirlo así, ¿verdad? Porque tenemos que sentir la zanahoria rallada, tenemos que sentir la semilla, las frutas y demás. Claro. Pasemos a esta otra opción, que yo creo que esta sí tiene relleno. ¿Qué frutas lleva esta, Ok, José? esto es como decir una rosca de reyes, ¿verdad? Ella se puede rellenar de una crema pastelera, de una bavarois o de un frosting de queso crema. Pero sí de relleno, digamos que la partiste a la mitad y que lleva relleno como un queque. Relleno, exactamente. Y es un pan navideño. Lleva una esencia que solo se vende en los lugares de pastelerías, que se llama esencia de panettone. Esa esencia de panettone nos da, exactamente, que nos da un olor y un sabor sumamente, pues, exquisito, ¿verdad? Distinto. Ahora bien, José, cuéntenos qué utilizó usted aquí, porque aquí vemos decoración, pero de mucho sabor. Ok, acá tenemos un glaseado real, como de decorar galletas, ¿verdad? Que es el blanquito. Tenemos chocolate y tenemos una bavaroa también. Ahora. Y trocitos de naranja que colocamos para que ella vaya al horno. Eso le iba a decir, la naranja y, por ejemplo, aquí también veo frutos rojos, se ponen para que vaya el proceso de horneado. De horneado, para que lo deshidrate y quede exactamente así como cristalizado. José, cuando usted habla de que eso tiene un sabor como a panettone, ¿verdad? Realmente, para que la gente se imagine en la casa, al pegarle un mordisco, ¿a qué nos va a saber? Pues la esencia de panettone es una mezcla de esencias que lleva almendra, lleva maní, lleva ron, lleva pasas. Entonces todo eso se hace una mezcla
y ya lo venden listo y preparado. Entonces eso se lo agregamos como al queque navideño, se lo agregamos al panetone. Podemos partir esto, partimos este. ¿Cuál de los dos preferís? Yo diría que el que tiene relleno, para que en la casa lo puedan Vamos ver. a ver. Porque se ve muy rico, porque da la sensación como de pan casero. No sé si eso es lo que se muy quería... similar, muy similar. Lo que se quería dar, ¿verdad? Ven, Bájale un poquitito. vamos a ver. Ya ahorita ahí mismo, para Ahí que está. puedan ver la delicia, porque me da la sensación como de pan casero, ¿verdad? Exactamente. Solo que con relleno. Y es muy artesanal, ¿verdad? Recordemos que los productos esos son más artesanales, entonces se ven Claro. como más apetitosos. Pasemos a esta otra opción que tenemos aquí. ¿Cómo se hace esta corona? ¿Qué lleva? Ok, este es un veteado de chocolate vainilla, pero además a eso se le agregó menta. Entonces por eso ven que tienen como el bastoncito de menta, trocitos de menta y chocolate, para darle como esa combinación del chocolate y la menta, de chocomenta. O sea, es una sensación fresca al comer... Pues puede tener las notas a menta, pero va a acentuar un poco más el chocolate, ¿verdad? Porque los sabores se intensifican en el horneo, pero sí tiene las notas. José, ¿en qué momento se le agrega la menta? ¿Lo lleva en el glaseado o lo lleva por dentro? Ambas. Lo lleva en el batido, a la hora de preparar el batido, ir al horno, y en el glaseado. ¿Cómo se logra que quede veteado, verdad? Que a la hora de partir se vea la combinación de queque de vainilla con queque de chocolate. Ok, por lo general lo que yo hago, hay muchas técnicas, es colocar en el fondo del molde una capa de vainilla, una capa de chocolate encima, una capa de vainilla, y luego con un tenedor o con un cuchillo lo que hacemos es como hacer movimientos, no sé, como redondos, por decirlo así. Para que se vaya Para que se mezclando, vaya pero no mezclando uno con... totalmente. Exactamente. José, hablemos de esta otra que tenemos acá que da la sensación como de queque seco rico, el tradicional. Este es un queque seco tradicional, lo bañamos en mucho jugo de naranja y en mucho ron. Entonces es como un queque borrachito, ¿verdad? Por decirlo ahí, para que tengas esa sensación navideña. Tiene canela, tiene nuez moscada, tiene clavo de olor, para entrar en esta temporada que estamos comenzando. Esta corona de naranja y crema, usted dice que la baña en jugo de naranja. Eso se hace, me imagino, después de que se saca del horno, como un tres leches. Pero en lugar Sí, de las leches, o sea, lo exactamente. cambiamos por el jugo. Exactamente. Y siempre que vamos a hacer un queque como estos de naranja, se humedece con el jugo de naranja, inmediatamente sale del horno. Sale del horno, Caliente. desmoldamos y agregamos el jugo de naranja caliente y el queque caliente, para que él tenga más absorción. Uno cuando hace, ¿verdad? Tres leches en la casa, y no es que uno sea un experto, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Uno le pone con un tenedor unos pinchitos para que absorba más el líquido. ¿Se hace igual con este? No, en este no es necesario. Bueno, lo podemos hacer si lo vamos a glasear, ¿verdad? Pero si no, se nos van a ver los punzones, por Claro. decirlo así. Entonces, él, como está caliente, inmediatamente nos va a absorber todo el líquido. José, estos dos que tenemos aquí vienen siendo igual que este. No, este que tenemos acá es solo ron, es un queque de ron, literalmente. Cuando uno hace un queque en la mezcla del batido, agrega leche o agrega jugo de naranja o agrega alguna otra cosa. En este agregamos ron como líquido. Entonces nos va el sabor a ron y humedecemos con ron. ¿Y este otro? Y este es como decir de pasas, pero no tiene pasas. Sabe a pasas, pero no es de pasas. Entonces, ¿cómo le da usted el sabor? si Con, no tiene con pasas? una esencia. Ah, ok. Para los que no les gusta Es la sensación, pero les gusta el sabor. Exactamente. Bueno, ahí lo tiene. Estas son las opciones del chef José Sánchez, que nos acompaña esta mañana. José, muchísimas gracias. Gracias muy a amable. vos, Rafa. Qué vacilón, vean, Santa y la señora Claus andaban bien abrigados, y es que los vientos alisios y esas chubasquillos, ¿verdad?, lo hacen a uno sufrir de frío. Bueno, ¿cómo contrarrestarlo? Las cremas son una excelente opción, y Maricel Cruz, quien es nutricionista, nos trae diferentes opciones muy nutritivas y además que nos van a ayudar. ¿Por qué las cremas son tan buena alternativa? Maricel, buenos días. Buenos días, Rafita. Sí, es un concentrado de nutrientes que además, como vos decís, con estos cambios de temperatura nos van a ayudar un montón a obtener justamente las vitaminas y minerales esenciales que ayudan a prevenir resfriados y que fortalecen a nuestro sistema inmunológico. Empecemos con la crema de cebolla. Está a qué lado, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Cómo la preparamos? Sí, ok. Agarramos una cebolla completa, no se asusten, no va a tener un sabor tan predominante a cebolla. Y ponemos en una ollita una cucharadita de aceite de oliva o el de su preferencia. Y picamos la cebolla en julianas, la cocinamos hasta que esté suavecita y luego lo licuamos con agua. Vea, cuando vemos en la parte de arriba que usted le puso cebolla caramelizada,
¿Cómo preparamos esa cebolla? Porque a uno le da miedo, digamos, pasarse de calorías. Sí, en realidad estas cremitas no van a aportar una cantidad importante de energía, todas son a base de vegetales. La cebolla es un vegetal, de hecho por porción aporta en esta cebolla completa más o menos unos 25 calorías, es súper poquito. Y le estamos agregando lechita de coco, que es súper de fácil digestión, pero pueden agregar la lechita descremada o la que gusten. En este caso, como decís, la cebolla la preparé cocinándola hasta que se suavice y luego la metí en la freidora de aire y esto es lo que está encimita de topping. Vea, la crema de cebolla lleva cebolla, aceite de oliva, leche, crema de coco, pimienta y maicena. Hablemos de los lácteos, ¿verdad? Que a veces son muy controversiales porque hay gente que los inflama y otros que del todo no pueden consumirlos. Sí, la lactosa es el carbohidrato de la leche y es de difícil digestión para la mayoría de la población. Entonces, en este caso, como hablábamos, podemos añadir leche de coco o leche de almendras sin azúcar para que no sepa dulce al final. En este caso es un plato salado y podemos utilizarla perfecta como un sustituto de la leche que, como es de origen vegetal, no tiene aporte de lactosa. Y a la gente que le gusta el dulcito, Maricel, ¿cómo lo podríamos endulzar? Una crema dulce, en este caso también les traje una crema de camote que ya por sí solo es dulce, entonces podríamos elegir alguna verdura o vegetal que por sí solo sea dulcito, entonces eso nos ayuda. Inclusive la misma zanahoria. Por ejemplo, en la crema de tomate le agregué un pedacito porque generalmente se dice, ay, le ponemos un poquito de azúcar para quitarle la acidez. En este caso, la zanahoria balancea los sabores. Bueno, pasemos a la de camote, que ya justamente es la que tenemos, ¿verdad? Que lleva camote, leche de coco, pimienta, cúrcuma y romero. ¿Cuáles van a ser sus aportes nutricionales? Sí, el camote contiene betacaroteno y el betacaroteno es un antioxidante que se encarga de ayudarnos con la formación de mucosas. Y la mucosa es como nuestra primera barrera de defensa de los virus y bacterias patógenas. Por ejemplo, la mucosa de nuestra nariz nos ayuda a protegernos inclusive de la boca, claro, de la entrada de virus y bacterias patógenos que causan la enfermedad. Entonces, por eso les traje esta opción con una cantidad importante de beta-caroteno. Hablemos de las cantidades, ¿verdad? Porque el camote uno también le tiene como cierto recelo por ser un carbohidrato. Entonces, ¿cuánto podemos consumir para que nos aporte todo eso beneficioso y al mismo tiempo nos dé energía? Ok, yo para la receta utilicé una taza de camote, que es más o menos como este camotito que vemos por acá. Como, vamos a ponerlo aquí, como este. Sí, eso equivale más o menos a unas 2 porciones de harina en cualquier plan de alimentación de cualquier paciente. Y las personas que inclusive tienen diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina o inclusive intolerancia a los carbohidratos pueden consumir este tipo de tubérculo, más si lo consumen con cáscara porque la fibra del tubérculo es el que hace que se absorba lentamente el carbohidrato que trae por naturaleza el camote. Entonces, en resumen, puede ser consumido hasta para un paciente diabético, pues por supuesto puede ser una recomendación general para la población. No hay que satanizar los carbohidratos y vean lo beneficioso que puede ser para prevenir resfriados también. Pasemos a esta crema de ajo rostizado. Suena, ¿verdad?, como muy particular. ¿Cuál es la preparación? Ok, bastante sencillo. En este caso también utilicé una cabeza completa de ajos, lo rosticé en la freidora de aire, pero pueden ponerlo en el hornito o en el horno convencional. Y luego lo puse en la licuadora con leche y media taza de garbanzos para darle la textura a la crema sin tener que adicionar crema dulces o grasa saturada, que normalmente eso es lo que hace la gente con las cremas, ¿verdad? Para espesarla le pone mucha grasa y ninguna crema lleva ninguna grasa adicionada. De hecho, algunas, las que fueron muy líquidas como la de tomate, se espesaron con un poquito de maicena, pero esta que es con garbanzos, el propio carbohidrato la espesa. Ajos, garbanzos, leche de coco, maicena y pimienta para poderla realizar. ¿En qué momento del día la podemos consumir? Porque uno lo imagina de noche, que es cuando está más frío, pero realmente este tipo de preparaciones las podemos consumir de noche. Sí, perfectamente. Las personas, en este caso, si fuese de que va a consumir la crema de camote o la crema de garbanzo, los carbohidratos también pueden consumirse a esa hora. Las calorías de los carbohidratos o de los alimentos fuente de carbohidratos son igual a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche. Puede ser una entradita también antes del almuerzo perfectamente o una meriendita, ¿por qué no? Una entradita antes de qué comida. Antes del almuerzo o como parte de la cena, como hablábamos inclusive. Obviamente se puede complementar con algo de proteína, le podemos agregar quesito fresco, pollito.
Claro, para darle para todavía más, ¿verdad? Nivel nutricional. Más nutrientes. Pasemos a la cremita de ayote, que esta es como más particular, pero ¿cómo la podemos espesar para justamente tener esta consistencia, Maricel? Fíjate que se puede con un poquito de maicena, pero como en este caso estamos usando ayote sazón, que también es alto en carbohidrato complejo, el mismo ayote espesa. Entonces, por ejemplo, si cocinamos una taza de de ayote sazón, no ayote tierno, porque necesitamos que sea el anaranjadito, le quitamos la semilla, la cáscara, lo cocinamos hasta que esté suave y lo mezclamos con la lechita de preferencia. Yo le puse cúrcuma, sal y pimienta y leche de coco. Lo licué bien y listo. Usted dijo que utilizó el ayote sazón. ¿Eso qué le aporta, que sea sazón? El que sea sazón, al igual que el camote, ese color anaranjado intenso aporta los famosos betacarotenos de los cuales hablábamos, que nos ayudan a protegernos como la primera barrera de defensa con la mucosa que tenemos en la nariz. Entonces también es fuente de betacaroteno y muy importante, todo esto mantiene su fibra, nada fue colado. Entonces esa fibra, recordemos que ayuda a hacer fibra prebiótica en nuestro intestino, es la fibra que ayuda como alimento a los probióticos, y si no hay salud intestinal, no hay salud inmune. Claro. Entonces necesitamos empezar por darle a las bacterias el alimento adecuado, que es la fibra, como la cebolla, como el ajo, le encanta a las bacterias del intestino, y desde ahí empezamos a proteger a nuestro sistema inmunológico desde el intestino. Maricel, cuando uno hace algún tipo de sopa o crema, en este caso se hace un montón, ¿verdad? A veces uno lo que hace es almacenarlo en la refri para utilizarlo en otros momentos. ¿Pierde nutrientes? Un poco, pero se puede tener ya lista, porque sabemos que el corre-corre, el día a día, pues así es. Se puede perder como un 5%, en realidad es bastante poco. Y otra cosa que se puede hacer es que si se hace en mucho volumen, es que se puede congelar. Y literal, las propiedades nutricionales de ese platillo se congelan. Entonces eso es un punto importante también. Si utilizamos un poquito de agua de cocción, que sea eso, un poquito, porque si utilizamos mucha agua tienden como a diluirse mucho los nutrientes ahí, y esa agua de cocción puede utilizarse para licuarse la verdura. Maricel, muchas veces hay personas que le ponen queso como para espesarlo. ¿Cuál sería su consejo nutricional? Los quesos normalmente se clasifican como parte de las proteínas en grupos de alimentos, entonces tiende a ser bastante alto en proteína este alimento. Ahora, entre más derrita un queso, más alto en colesterol tiende a ser. Entonces tratemos de aportar quesos frescos como queso Turrialba, queso fresco, queso semiduro, cottage, ricota, quedarían bastante rico, o parmesano en este tipo de preparaciones, y son quesos altos en proteína y bastante bajos en grasa. Pasemos por favor a la de tomate y explíquenos la diferencia entre una sopa de tomate y una crema de tomate. Sí, en este caso es una crema de tomate. Las sopas tienden a ser base agua y las cremas base leche y base leches grasosas. En este caso, como hablábamos, estamos hasta utilizando una bebida vegetal como base, entonces ni siquiera va a aportar colesterol. Y en este caso yo lo que hice fue rostizar los tomates. También pueden cocinarlos en poquita agua, pero al hacerlos en horno tiende a perder menos nutrientes, porque en agua tiende a perder más. Si se hacen al vapor, al horno o rostizados, tienden a conservar un poco más sus nutrientes, porque no se diluyen tanto en el agua, por así decirlo. Y esta crema la rosticé también con un poquito de chile dulce rojo, y la licué con lechita de coco, un poquito de sal, pimienta, y le puse una cucharadita de maicena para espesarla. Claro. Hay diferentes tipos de tomate. Está el tomate pera, está justamente este que estamos viendo, que es el tomate cherry, pero también está el tomate criollo. ¿Cuál recomendaría usted para tener mayor aporte nutricional? Verás que en cuanto a aporte nutricional son muy similares entre los tres tipos de tomates. Yo diría que el que esté más accesible en ese momento en la feria, en este caso eran los tomates que tenía en casa, pero pueden utilizar cualquier tipo de tomate, que la diferencia de nutrientes entre un tipo y otro es demasiado pequeña. Sí se dice que cuando los vegetales están en forma mini, como los tomates cherry, tienden a tener una mayor concentración de nutrientes, más o menos como un 15% más. Esa sería como la diferencia entre los tres, pero en realidad es muy
muy poca, Claro. casi que todo es igual. Hay tomates que están muy maduros, hay otros tomates que están más verdecitos, ¿verdad? ¿Cambia a la hora de la preparación que elijamos unos u otros? Sí, yo recomendaría que mejor utilicen los más maduros porque eso quiere decir que tiene un mayor aporte de licopeno. El licopeno es lo que le da el color rojito al tomate y es el antioxidante que se activa a la hora de cocinarse, entonces de preferencia maduro. Y de hecho, hablando un poco más de las propiedades de esta crema de tomate, además de protegernos del sistema inmunológico, es una receta que yo recomiendo un montón a mis pacientes hombres porque el licopeno se ha estudiado porque reduce el tamaño de la próstata y previene el cáncer de próstata también. Pasemos a esta crema verde, por favor, de brócoli y espinacas. Se ve súper espesa. ¿Cómo logramos esa textura que vemos en esta crema? Vieras que solo con los vegetales. Yo sé que a veces... Cuesta creerlo. Sí, o sea, en realidad solo puse una taza de brócoli con una taza de espinaca a cocinar con poquita agua, como mencionábamos. Y luego lo puse de nuevo al fuego, ya licuado, con esa agüita de cocción, con un poquito de leche de coco y listo. Sal, pimienta, o sea, no es tan complicado como en combinaciones de especias. Obviamente si quieren agregar romero o tomillo pueden hacerlo, o ajito rostizado o cebolla, y aún así potencian aún más los beneficios de la crema porque el ajo y la cebolla tienen propiedades antibióticas de naturaleza. Me imagino que por la cantidad de, ¿verdad?, de verdura, en este caso de brócoli, nos va a funcionar muy bien para nuestro tracto digestivo. Totalmente. Como hablábamos, todas estas cremitas nos aportan fibra, no las vamos a pasar por el colador y justamente eso es lo que le va a dar la textura a la crema, el no colarlas. Y al hacerlas en leche, pues las hace más cremosas también. Si fuese necesario, porque está muy líquida, le ponemos un poquito de maicena, pero vieras que esta de brócoli y espinaca, no. ¿Qué tenemos por aquí? Esa es otra crema de cebolla. Ajá, ok. Salió mucha crema de cebolla, como vos decís. Se multiplicó. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a hacer cremita de ayote. Entonces, en este caso ya tenemos la taza de ayote precocido con muy poquita agua. No sé si se logra ver en la cámara. Sí, ahí se ve que está como con muy poquito agua. Y lo que vamos a hacer es pasarlo a un bowl más grande para que sea fácil. En este caso vamos a utilizar una licuadora de inmersión, entonces va a ser más fácil para mí utilizar este recipiente. Claro. Agregamos aproximadamente 3/4 de taza de leche, la que gusten, y cúrcuma en polvo. ¿A esa cúrcuma es necesario ponerle pimienta? Esta ya viene mezclada, pero sí hay que ponerle pimienta. Y batimos. Uy. La idea es que vaya a quedar bien espesita, ¿verdad? Exacto. Maricel, esta cremita que usted está batiendo en este momento, ¿en qué momento del día recomienda usted consumirla? Esta cremita es fuente de carbohidrato, entonces yo recomendaría que se utilice igual como antes del almuerzo o en el almuerzo, o como parte del carbohidrato de la cena. O sea, vendría siendo parte, no podría ser un entremés o una entradita. Sí, es que digamos el entremés va a ser al final parte de los macronutrientes que hay en ese tiempo de comida. Okay. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿Por qué lo puedo sustituir? En este caso, como es un carbohidrato, sería como en lugar del arroz. Ah, ok. O en lugar de la papa, o en lugar de la yuca. El ayote sazón, como hablábamos, es fuente de carbohidrato. Perfecto. Ella es Maricel Cruz, quien nos acompañó esta mañana con este montón de preparaciones riquísimas para no solo protegernos del frío, sino también para nutrirnos. Muchísimas gracias. Gracias, don Rafa. Vean ustedes qué belleza de tabacones tenemos acá, las pastoras. Hoy les vamos a hablar de cómo estas plantas como los potos, en fin, estas plantas grandes, lo lindo que uno le puede decorar la Navidad, cómo se ven en esas decoraciones navideñas. Nos acompaña Jamie, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar acá. Jamie, ¿cómo podemos integrar plantas como estas, precisamente las mosteras, los tabacones, con nuestro arbolito de Navidad? Claro que sí, hoy les traemos un montón de ideas y ejemplos concretos para que le den un poquito de verde a esa decoración navideña, ¿verdad? Un poquito de green vibes, eso que está muy de moda, y para que esa decoración no me les pase tan rápido de moda y puedan como mezclar y decorar con plantitas. Hablemos de esto, es que este
este tabacón, los tabacones son lindísimos. Un tabacón como estos, ¿cómo lo podemos integrar en el arbolito? Son muy lindos y son plantas muy grandes. A veces hay espacios muy grandes en casa y el presupuesto sale un poquito, ¿verdad? Si uno quiere como llenarlos mucho. En cambio, si usamos plantas grandecitas de hojas grandes, verdes, podemos llenar bastante los espacios. A veces tenemos como corredores, entradas, pasillos que son muy amplios, ¿verdad? Entonces el tabacón es una planta que aguanta mucho interior de muy bajo mantenimiento, que puede darle mucha vida a un espacio. Lindísima está. Este es un ciprés. Esos son cipreses, a veces decoramos mucho solo con el ciprés tradicional, ¿verdad? El cipresito navideño, pero en cipreses hay decenas de variedades. Este, por ejemplo, es un ciprés dorado, este es de más chiquitito, ¿verdad? Cuando tenemos espacios más pequeños o, por ejemplo, para una oficina, para un apartamento, igual podemos tener un cipresito un poquito más pequeñito, decorarlo con lucecitas LED y darle ya un ambiente más bonito. Apenas para la oficina. Aquí está bellísimo, sí. Otra cosa es que tienen que tener en cuenta que si van a tener plantas en interior, en decoración, tienen que cuidarlo mucho como de aires acondicionados, por ejemplo, en el tema de las oficinas, y cuidar mucho el riego para que ellas estén bien todo el año, ¿verdad? Hay otras opciones, por ejemplo, tenemos lo que son los potos. Los potos estos de acá son plantitas colgantes que entonces nos pueden rellenar mucho el espacio y dar como ese verde continuo, ¿verdad? Que va muy bien con la decoración dorada, con la decoración roja, y estos, por ejemplo, pueden llegar a colgar hasta 2 metros, ¿verdad? Entonces son plantitas que uno puede ir criando ahí y variando en diferentes espacios de la casa. Y uno como este, más o menos, ¿cuánto tarda, por ejemplo, para estar así de largo? Como un añito, sí, como siempre hay un que añito. tener buenos cuidados. Las plantas en interior siempre hay que estarlas igual fertilizando, fumigando, ¿verdad? Son cositas que tenemos como saber que tener un buen insecticida, un buen abonito, pero son de muy, muy bajo mantenimiento en realidad. Otra opción son las calateas. Las calateas son plantas que tienen ya de por sí unos patrones hermosísimos y decoran por sí solas. Y si nosotros estas mismas plantas las mezclamos con unas macetas navideñas, ¿verdad? Se van a ver espectaculares en casita. Podemos Lindo hacer está. combinaciones también. Estos de acá son como anturios y podemos mezclar entre todas ellas y llegar a hacer algún arreglo como tipo este. Ah, ok, vengan para que vean. Esto está lindísimo. Aquí tenemos, ¿esta qué es? Este es un potos también colgante. Vean el color neón de esta plantita, es súper llamativa. Este va a colgar espectacular. hasta el piso, entonces si uno quisiera poner esto en un mueblecito más alto, se ve muy bonito. Estos son anturios, estos son aglauremas, estos también aguantan mucho interior, y eso es una difenbachia. Las difenbachias son plantas de hoja, no te dan, digamos, una floración, pero te decoran un montón y hay montones de patrones diferentes. Entonces podemos hacer esos tipos de combinaciones. Las tres, veo que usted las tiene en la misma macetera. En la misma macetita. Pueden estar sin ningún problema ahí Pueden juntitas. convivir, eso es importante, como saber cuál planta voy a poner con otra, ¿verdad? Y que no se peleen, más que nada por el espacio, más que nada por luz. Entonces son diferentes crecimientos. Esta crece grande, de hojas altas, esta cuelga y estas se mantienen aquí en el centro. Entonces tienen una buena convivencia. Jamie, la gente tal vez se pregunta, ¿en interior uno puede tener una planta que dé flor? Claro, pero hay que saber cuál, no todas, ¿verdad? La floración o la fotosíntesis que requiere la floración es muy grande, entonces son plantas específicas las que nos dan flor en interior. Estas se llaman gloxinias y también las violetas, como estas. Son plantas que nos aguantan muy, muy bien, con poca luz y nos dan unas floraciones impresionantes que uno diría que es una rosa, ¿verdad? Está espectacular. Aquí tenemos también una monstera. Esto siempre se ve lindísimo en cualquier parte que lo tengamos de la casa. La monstera es clásica de cualquier coleccionista y amante de las plantas, ¿verdad? Es con las que iniciamos y con las que siempre queremos tener, pero lo bonito de ellas es que son de hojas grandes, entonces rellenan mucho el espacio, ¿verdad? Y dan un ambiente muy acogedor, como muy fresco, y uno quiere estar ahí. Entonces si uno decora con plantas, va a estar ahí. Esto es un filodendro, es familia también de las monsteras. La familia de los filodendros son una familia muy, muy amplia, entonces hay diferentes patrones de hojas, tamaños. Este, por ejemplo, es colgante, pero en filodendros hay mucha variedad. Esto es variegado por tener la hojita así blanca. Vieras que sí, como que se variega un poquito. La variegación tampoco es tan buena porque esto, digamos, al que él sea blanco, no hace fotosíntesis. Entonces una variegación tan completa, ¿verdad? Es como curiosa y ahí a la planta le dificulta un poco el crecimiento. Jamie, este que tenemos acá, tan linda está, ¿cómo se llama? Esta es una samioculca. Las samioculcas son plantas muy guerreras, pueden estar en interior, ¿verdad? Hasta en el baño y con la humedad y con el calorcito y con pocos cuidados se da súper, súper bien. Se reproduce por hoja, es súper fácil de reproducir y son plantas de verdad muy guerreras. Entonces cuando uno también está mucho fuera de casita, trabaja mucho, ¿verdad? Pero quiere llegar a casa y ver ese ambiente acogedor, hay que asesorarse en ver cuáles plantas sí van a aguantar, ¿verdad? Y van a requerirle a uno el menor de los cuidados. Esta es ideal para eso, digamos. Es ideal la para gente eso, que- es de bajo mantenimiento, Ah. correcto. Sí, podemos hacer con los cipreses, podemos decorar con pastoras, pero también hay un montón de plantas que podrían complementar ese espacio, ¿Me ¿verdad? puede armar una decoración aquí ahorita, rapidito, así como para ver algo que la gente diga, yo tengo un ciprés como estos, ¿qué le podemos poner ahí para que se vea bonito, Jamie? Le podríamos poner plantitas como las difenbachias, podríamos mezclar, digamos, podríamos mezclar diferentes tipos de hojas. Por ejemplo, si vemos acá, tenemos 3 tipos diferentes de difenbachias, ¿ves? Podríamos poner también las pastorcitas
y podríamos llenar con alguna plantita de flor como los anturios. Déjame ver por acá. Las calateas. Si nosotros a esto le agregamos macetitas decorativas navideñas, se va a ver hermosísimo el espacio y podemos poner musguito, pajita, ¿verdad? Y todo eso ya le va a dar como ese ambiente de pesebre muy bonito. Y ya luego de ahí, dependiendo de nuestro espacio, podríamos colgar helechos, ¿verdad? Plantitas que complementaran y llenaran un poquito más. Lo bonito es que cuando se vaya la Navidad, que nadie quiere que pase, pero cuando se vaya, nos van a quedar unas plantas muy hermosas que nos van a seguir decorando el espacio. Y no vamos a ver vacío, que es el sentimiento que queda, ¿verdad? Sí, cuando ya la gente quita el árbol, Jamie. Correcto, exactamente. Y Jamie, también veo que trae por ahí helechos. Ajá, los helechitos son de muy fácil, son de mantenimiento, lo que requieren es un riego muy intenso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ponerlos en un espacio donde no les llegue sol directo, donde las corrientes de aire no sean tan intensas para que ellos no se nos sequen tanto y se nos vayan a quemar. Esas otras plantas del frente se llaman caladios. Son plantas, lindísima. Son hermosísimas y también son coleccionables porque hay muchos tonos, muchas variedades y su característica es que la hoja tiene forma de corazón, entonces hay muchos colores. Ven, por ejemplo, esta es también otro caladio, sí. Por allá hay uno blanquito. Eso le iba a decir, que esta parece inclusive como que estuviera despintada. Si la gente logra apreciar muy bien, inclusive se ve el dedo, digamos, donde una... Ajá, es muy transparente, se le ven las venitas a ellas. Hay otra, por ejemplo, que se le llama Corazón de Jesús, que es aquella roja que está allá, es hermosísima. Vamos a ver es el otro Corazón caladio de Jesús para que la gente lo vea bien. Pues se los puedo mostrar por acá. Está lindísimo. Vean este bonito. Sí, ese está lindo. Es hermosísimo. Otras plantas que nos aguantan mucho en interior son los ficus. Los ficus, por ejemplo, ese es un ficus rosado. El más común de todos ellos es el ficus lirata. Se los voy a poner por acá. Ese es un ficus lirata, lo vemos en todas las oficinas, ¿verdad? Súper aguantador, de lento crecimiento, entonces no molesta, no aguanta mucha, o sea, no requiere mucha fertilización y en ellos hay muchas variedades. Este es, por ejemplo, variegado, como dijiste tú, por eso le da ese color como blanquito y rosadito. Esta también, son diferentes plantas que aguantan mucho el interior y podemos combinar y tener un espacio súper verde, súper bonito. Vea qué lindo que está como va a quedar ese jardín con ese como anturio. amarillito, blanquito. En esos hay muchos tonos. Nosotros tenemos unos 10 tonos diferentes de anturio y hay diferentes tamaños, entonces también se adaptan. Si uno quiere anturios muy grandes porque el espacio es más chiquitito, combina cositas un poquito más pequeñas. Hermosas las plantas, Jamie, muchas gracias. Ustedes ahora están ubicados en Barrio Turnón, ¿verdad? Me dijo. Sí, nosotros estamos ubicados en Moravia, pero nos trasladamos a un espacio 10 veces más grande, muy hermoso. Estamos en Barrio Turnón por la terminal de Caribeños. Ahí nos pueden buscar a la par de Servicentro Turnón. Jamie, muchas gracias. Ahí Gracias tienen esas ideas navideñas. Ustedes siguen con más. Hablemos de ciertas sustancias esenciales que le pueden ayudar a usted a sacar el herrumbre del cuerpo, tal como lo está escuchando. Está con nosotros la doctora Patricia Madrigal para conversar con nosotros y estamos también activos en el Facebook Live. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y vos? Bien, por dicha. Doctora, ¿por qué será que se hace herrumbre en nuestro cuerpo? ¿Por qué nos herrumbramos? ¿Qué pasa? A ver, eso se le llama estrés oxidativo. Cuando empezamos a acumular en nuestro cuerpo estas sustancias, lo que va a provocar es que nuestras células se envejecen. Te voy a poner un ejemplo que es facilísimo para que podamos entender qué significa el estrés oxidativo. Por favor. A ver, aquí vemos una manzana. Cuando nosotros partimos una manzana, la empezamos a ver que se empieza a poner amarilla, cafezuzca, y eso es porque donde la partimos, ella va a empezar a reaccionar con el oxígeno que está en el ambiente. Y eso provoca que se empiece a oxidar, o sea, empiecen a producirse ahí reacciones a nivel del aire que van a provocar que se produzcan radicales libres. Ok, es que, bueno, veamos, vamos a volcarnos un poquito. Espérame, doctora, para llegar ahí. Okay. Estamos aquí, para que ustedes vean la manzana oxidada. Ahí está oxidada porque la doctora la partió y con el ambiente ya se empieza a oxidar. ¿Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo, Eso doctora? es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestras células, en todas nuestras células. Puede ocurrir eso. Bien. ¿Y eso por qué? Porque pensá, nosotros respiramos todos los días, comemos, nos estresamos y eso va a provocar naturalmente estrés oxidativo. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo lo evitamos? A ver, aquí tenemos esta otra manzana que ya la ves, ya se puso media amarilla y eso que yo no la expuse, estaba cerradita. Entonces, utilizamos esto.
un poderosísimo antioxidante que es el limón. Si yo agarro el limón y se lo pongo a la manzana, cuando la parto nuevita, yo no le va a pasar esto, no se va a poner café, se va a mantener. ¿Por qué? Porque esto es un antioxidante y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo ciertas sustancias que producimos nosotros, como es el caso del glutatión, funcionan como el limón, como un súper antioxidante. ¿Cómo es que nos oxidamos? ¿Por qué nos pasa igual que a la manzana? Que nos empezamos a oxidar. ¿Qué es lo que sucede ahí? A ver, ¿qué sucede? Como te decía ahora, nosotros con solo que estemos respirando, y eso ocurre a nivel de la mitocondria. Cuando estábamos en biología todos sabíamos que dentro de la célula existía una organela que se llamaba mitocondria. Esa organela produce oxidación con solo empezar a trabajar. Entonces, si eso en mi cuerpo se acumula, o sea, empiezo a acumular estrés oxidativo, radicales libres, ¿qué voy a provocar? Que mi célula va a empezar a envejecer más rápidamente, que yo no voy a poder eliminar de mi cuerpo sustancias que pueden ser tóxicas. Y esto a veces la gente dice, bueno, va a envejecer y no tiene como mucha relación. Claro, porque lo podemos puede afectarnos muchísimos órganos, hasta el cerebro nuestro. Entonces, ¿cuáles sustancias podemos consumir para evitar oxidarnos? ¿Será que comemos limón o qué? A ver, lógicamente el limón nos va a ayudar, pero lo más importante es ayudar a que nuestro cuerpo produzca el principal antioxidante, que se llama glutatión. Glutatión, que es este que vemos acá. ¿Por qué? Porque a veces con solo la forma en que nosotros comemos, o sea, hoy por hoy sabemos que estamos llenos de comida ultraprocesada, que no nos ayuda y no nos está dando nutrientes. O sea, tenemos que comer comida real para que nuestro cuerpo produzca glutatión, si no, no lo va a lograr. Ajá. Cuando hablamos de comida real para producir glutatión, ¿cuáles alimentos deberíamos de consumir para que nuestro cuerpo haga el trabajo? A ver, uno de los más conocidos y que por supuesto tiene otras grandes propiedades es el aguacate. Una maravillosa fuente de glutatión. Ajá. Aquí lo vemos. Ahí está. Exactamente, pero tenemos otros, las espinacas, el brócoli, el coliflor, el ajo, la cebolla, las carnes, eso sí, que no sean embutidos, porque ya ahí al ser procesadas ya no nos van a aportar glutatión. Nos está hablando usted de un montón de alimentos. Claro. Cosas verdes se puede decir que nos ayudan a producir glutatión. Las cosas verdes, y como te decía ahora, específicamente la espinaca. Espinaca, que además tiene proteína, el aguacate. Exactamente. Brócoli. Coliflor, el ajo, la cebolla, y de frutas, el melón y la papaya también van a darnos un poco de glutatión. Entonces eso va a hacer que nos suban los antioxidantes que van a luchar contra el herrumbre que se nos... Exactamente, pero es que no solo es eso, ve qué interesante, o sea, así como lo vemos en la manzana, que la manzana se empieza a oxidar, las células empiezan a oxidarse y eso nos va a afectar a nivel cerebral. Por ejemplo, sabemos que el Alzheimer, o sea, la demencia, está muy relacionada con la falta, por ejemplo, de glutatión, porque aparte de eso sabemos que esas enfermedades neurodegenerativas son más frecuentes en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque a partir de los 45 años la producción nuestra de glutatión empieza a disminuir, y sobre todo si la persona fuma, si la persona hace ejercicio excesivo o si tiene resistencia a la insulina o es hipertenso, todo eso va a favorecer que se disminuya el glutatión. Ahora, ¿cuáles son los suplementos que nos pueden pegar una ayudadita para poder aumentar el glutatión, especialmente después de los 45? A ver, siempre lo mejor es utilizar glutatión directamente, pero no cualquier glutatión, tiene que ser un glutatión liposomal. Esto quiere decir que lo que hace es que tiene unas moléculas que son liposomas, que es como que lo transportan porque le permiten entrar directo a la célula. Llega en carrito, ¿no? Llega en carrito, y lo que pasa es que logra atravesar todas las barreras, la barrera hematoencefálica, la barrera epitelial, eso lo logra directo.
Podemos usar precursores. Podemos usar precursores como la N-acetilcisteína, podemos usar la glicina, pero lo que sucede es que hay algunas personas, y esto es bastante frecuente, que pueden tener alteraciones genéticas que no permiten que la conversión de esos precursores a glutatión ocurra. Es por eso que lo ideal es usar un glutatión, pero de nuevo, liposomal. Liposomal viene siendo que tiene el vehículo para poder entrar a la mitocondria. Totalmente. Llega con visa a la mitocondria. A la mitocondria, a la célula, al cerebro, para todo eso que lo necesitamos. ¿Quién debería de tomar glutatión? A ver, yo te diría que prácticamente todo el mundo, pero sabemos que hay poblaciones que necesitan todavía más glutatión. Por supuesto, un adulto mayor. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer que si hay deficiencia, va a favorecer que su cerebro envejezca más rápido y sus células, por supuesto, acumulen estrés oxidativo. Okay. Pero una persona que es hipertensa o diabética o tiene una enfermedad crónica o enfermedades autoinmunes también van a tener una mayor deficiencia de glutatión. Y las personas que utilizan muchos medicamentos, porque el glutatión es el que va a ayudar a que el cuerpo se deshaga de medicamentos o hasta de sustancias tóxicas. Pensemos en un agricultor que trabaja en el campo ahí tirando pesticidas, entonces necesitamos que esas personas consuman más glutatión, porque ya solo el hecho de estar expuesto a sustancias tóxicas o estar consumiendo muchos medicamentos va a hacer que sus niveles de glutatión sean bajos. ¿Qué papel juega el glutatión en el caso de las personas que tienen cáncer? Muy importante, porque recordemos que el cáncer es un proceso de estrés oxidativo. Un estrés oxidativo donde se están acumulando radicales libres está provocando que la célula ya no se divida de forma adecuada y más bien se elimine ese proceso de muerte celular programada que debe ocurrir. Entonces son células que continúan replicándose. En esos casos el glutatión es necesario y recordemos, ya para que una persona esté en un estado donde desarrolló cáncer es porque sus niveles de oxidación en el cuerpo es enorme y por supuesto va a necesitar glutatión, pero no solo eso, si esa persona va a pasar por quimioterapia y radioterapia, la toxicidad de esos medicamentos o de esas terapias va a ser menor si los niveles de glutatión son adecuados. Muy bien. Doctora, le agradezco muchísimo. Gracias por enseñarnos tanto. Ok, muchas gracias, muy amable. Rafa. Muchísimas gracias, Mari. Los descuentos de fin de año, además que vemos en internet, muchas veces nos llenan de emoción rápidamente y podrían desequilibrarnos financieramente. O sea, nos dejamos llevar por la emoción. Pero ¿cómo actuar ante estos casos? Bueno, está con nosotros Esteban Bogantes, quien es asesor financiero y nos da algunas recomendaciones. Esteban, ¿qué riesgos financieros ve usted cuando una persona compra ropa en línea y no aguanta ese impulso digital que uno ve así 50, 70% de descuentos, que se ve baratísimo? Sí, claro. Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Buenos días a todas las personas que nos ven en sus casas. Sí, mira, esto realmente, el e-commerce ha cambiado muchísimo la dinámica de consumo de las personas. Claro. ¿Por qué? Porque todas estas plataformas, este acceso rápido, las fotos que nos presentan, la manera en que nos dan los productos, los descuentos, hace que el impulso de comprar sea mucho mayor que la compra en físico incluso. ¿Qué riesgos financieros implica esto? Bueno, evidentemente un desajuste presupuestario en donde generalmente no se tiene planificada para este tipo de compras un recurso específico del dinero que pasa por nuestras manos y en la actualidad, yo hablo mucho de esto, el acceso a crédito es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, si se juntan estas dos cosas, este ambiente de consumo, esta facilidad de comprar, todas estas plataformas hechas para que el impulso de compra sea mayor y acceso a crédito, pues va a repercutir financieramente en que tengamos un sobreendeudamiento. En estas páginas asiáticas, ¿verdad? O incluso de Medio Oriente, donde uno ve blusas o camisas que aquí podrían costar entre 10 y 12 mil colones y ahí se ven en 1,000, muchos en 2,000 colones, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice, claro, aquí le compra a la mamá, a la tía, a la abuela, al primo, todo el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no envolverse en esa tentación? ¿Eso qué nos indica? Ahí hay varias cosas que analizar. Vamos a ver, cuando vemos un precio con una diferencia tan marcada,
Y yo creo que tenemos que también empezar a analizar ciertas cosas. Bueno, primero, la calidad del producto que estamos comprando, realmente si contra qué lo estamos comparando, ¿verdad? Contra qué estamos comparando esos precios. Muchas veces también el que tenga esos precios tan bajos provoca lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Que en vez de querer comprarme tal vez 1 o 2, que era lo que ocupaba, entonces ahora quiero traerme 6 o 10, ¿las voy a ocupar todas? Posiblemente no. Tengo que, o empiezo a regalar o repartir entre mis seres queridos, bueno, eso también va a implicar un gasto que muy posiblemente yo no tenía contemplado a la hora que me metí a buscar en la plataforma lo que iba a buscar, porque muchas veces vamos inclusive por una cosa, terminamos comprando 3 o 4 más que no teníamos presupuestadas. Estas plataformas funcionan así, estos iconos que empiezan a llegarnos, las mismas muestras que ya empiezan a darnos, entonces siempre tenemos que detenernos y como igualmente cuando usted va a comprar algo, que yo siempre recomiendo eso, si usted va a ir a comprarse una camisa, por ejemplo, y va a estar a un centro comercial, bueno, sepa que usted va por esa camisa, ojalá que ya sepa como qué tienda tiene que ir, va, la compra y chao. Si se quiere quedar por ahí, no hay ningún problema, pero ir como muy claro en eso. ¿Por qué? Porque si vamos a ver qué nos aparece, por supuesto nos van a aparecer un montón de cosas, ¿verdad? Y en línea esto es, y estas plataformas, todas estas páginas web lo tienen sumamente estudiado el comportamiento de las personas. Inclusive ellos saben, si vos te quedas más de cierto tiempo en un artículo determinado, el algoritmo detecta que te quedaste ahí por algo, entonces empieza a sugerirte más de cosas relacionadas a ese artículo o a esa marca o a lo que estás mirando en ese momento. Hasta notificaciones le llegan a uno. Empiezan a llegarte notificaciones, ¿verdad? Que es lo que hablamos a veces de que creemos o que nos escucha o que estamos hablando de algún artículo y empieza a sugerirnos. Ahora bien, Esteban, ¿cómo afecta, verdad, económicamente este tipo de situaciones de no fijarse, de no revisar? Porque, por ejemplo, usted hablaba de la calidad de la tela. Hay gente que elige talla S y resulta ser que en ese país era XXXS y esa S no era su S, ¿verdad? Sí, eso pasa mucho con las páginas orientales, ¿verdad? Que las tallas de ellos generalmente no están como muy acorde a las de acá. Mira, igualmente, es un tema de manejo de impulsos, tómese el tiempo, revise. Generalmente todas estas páginas traen una tabla de medidas, de tallas, donde dice, bueno, la talla M es esto en centímetros, esto en pulgadas. Bueno, revise si son sus tallas, ¿verdad? Porque también muchas veces compramos por la misma necesidad, por la misma gana y cargamos al carrito, ¿verdad? Y no realmente nos estamos dando cuenta si lo que está llegando, y esto le ha pasado a muchísima gente, de cuando llega, mira, la talla no me quedó, o la tela no era lo mismo, o claro, o ponen ciertos modelos femeninos o masculinos usando la prenda, y cuando llega y nos la ponemos nosotros, como que no, ¿verdad? Uno es XXL en lugar de L. Como que no queda tan bien exactamente como se veía en la plataforma. Esteban, ¿cómo podemos identificar cuando el descuento podría ser, a ver, engañoso para terminar de completar una compra online? Sí, esos son otros tipos de ganchos, por ejemplo, lo que hemos visto. Bueno, hay descuentos propiamente en artículos, ¿verdad? O que nos sugieren, lleve este artículo junto con este otro y te damos una promo posiblemente, o agregaste a cierto monto y no pagas el envío. Hay muchos ganchos que utilizan. Evidentemente es un negocio. Nosotros somos los que tenemos que entender a qué fue que entramos a la plataforma. Cuando un artículo determinado sí tiene un descuento muy marcado, no quiere decir que no sea viable o que realmente no vaya a funcionar, pero sí tenemos que identificar, leer muy bien las características del producto. Algunas páginas de estas incluso ya te marcan si ese producto ha sido devuelto con frecuencia a la hora de que otros usuarios lo han comprado. Entonces sí es muy importante verificar todas las características. A veces no se adaptan. Estamos hablando que compramos en lugares que tienen una cultura muy diferente a la de nosotros. A veces no se adaptan los artículos de los productos que estamos comprando acá a Latinoamérica, por ejemplo. Entonces sí tomarte el tiempo, revisar, ver las condiciones, ver las medidas. Ha pasado muchas veces. Entonces, no sé si has visto, inclusive hay muchos memes en internet de esto, de que una silla baratísima. O sea, lo he visto yo, una silla baratísima, y la compran, era una silla miniatura. O sea, la gente que estaba comprando era esta casa. Exacto, algo así, digamos. O está comprándote, lo oí de una señora que se está comprando una supuesta mecedora, baratísima, valía en una de estas páginas asiáticas, como $3 valía. Claro, buenísima. Cuando le llegó, era de este tamaño. Para las Barbies. Era escala. Nunca verificaron que realmente el artículo que estuvieran comprando era lo que supuestamente les mostraban en la foto. ¿Cómo nos afecta también empezar a seleccionar cosas y no darnos cuenta que, por ejemplo, el precio cambia?
porque la que estaba en promoción era la talla S, y al verificar uno las medidas, si uno ser XL, pues ahí cambia. Además, los impuestos, el envío, ciertas cosas que uno, en la emoción del momento, porque yo creo que a todos nos ha pasado, no tomamos en consideración, y después eso va a incrementar el precio. O sea, podría salir igual que aquí. Correcto, al final. Exactamente, o con una diferencia muy mínima, que al final el riesgo que tomas al traer cosas de afuera y el tiempo que tenés que esperar, pues realmente no lo vale. Sí, evidentemente hay artículos que las mismas tiendas, por su poca rotación o por el poco uso que tienen, les ponen un descuento, y es lo que nos ponen de frente para que veamos en la pantalla. Entonces vemos el artículo con una foto muy bonita, hasta que te brillan los ojos, un 50% de descuento, y ya eso es verdad, ese 50% de descuento es lo quiero porque está muy barato, pero cuando buscamos ya la talla de nosotros, nos cambia el precio y no nos fijamos en ese pequeño gran detalle, ¿verdad? Esteban, ahorita todavía no ha llegado la plata, ¿verdad? A ver, todavía falta que algunas empresas paguen los aguinaldos. Correcto. O que se maneje, digamos, sus pagos mensuales, o inclusive las asociaciones solidaristas. ¿Tarjetazo o nos esperamos? No, mira, el manejo del aguinaldo es, yo siempre digo que es la primera gran oportunidad que nos da el año, que está por iniciar, de decir, bueno, este año quiero hacer las cosas distintas, quiero manejarme diferente, claro. Y empieza desde la primera toma de decisión de decir, voy a esperarme, voy a tener la disciplina de que me llegue el dinero, y con él, una vez que me llegue, pues bueno, voy a planificar qué hacer con él y no gastarlo antes del tiempo, porque si no vamos a entrar en un ciclo que desgraciadamente, lo entiendo y sé que es así, es en el que están la mayor parte de personas, claro. En que no le ha llegado ni el dinero y ya lo tiene gastado. Y a veces eso ya no alcanza, entonces ya no solamente, vos decías ahora el tarjetazo, bueno, está pasando en muchos casos que ya gastamos el aguinaldo antes de que nos llegue y estamos ya pasando tarjeta por encima del valor de lo que nos va a entrar de aguinaldo, por ese mismo descontrol. Tenemos que entender algo, Rafa, nosotros vivimos en un ambiente hecho para comprar y consumir. Claro. Y está bien, digamos, en esto no hay que quejarse, porque por eso es que tenemos ahora acceso, que llegamos a un supermercado y tenemos de todo. 5 tipos diferentes de mantequillas, 8 tipos diferentes de aceites, o sea, porque vivimos en un ambiente capitalista de consumo, que el consumo permite la creación de ciertas cosas. Pero nosotros como personas y como responsables de nuestras economías, pues sí tenemos que tener un uso adecuado de los recursos, y hoy día el tener paciencia, el saber esperar, es decir, no, voy a esperarme a guardar el dinero y poder comprarlo antes de financiarlo y pagarle un 30, un 40 o un 50% de intereses a esa compra, que al final es lo que empieza a sacarnos dinero sin nosotros darnos cuenta, y por eso es que decimos que la plata no nos termina alcanzando, pero claro, es que cuando lo pagamos financiado, terminamos pagándolo 2 o 3 veces. Él es Esteban Bogantes, asesor financiero, quien nos acompañaba esta mañana. Don Esteban, muchas gracias, y ya lo sabe, a cuidar la platita, que cuesta mucho. Y a cuidarse también de las enfermedades respiratorias, porque cuando hay demasiado humedad en los closets puede generar que usted tenga diferentes alergias. La doctora Alicia Castro está con nosotros, ella es terapeuta respiratoria y nos va a enseñar una fórmula con este humidificador que tenemos acá de Vórtice para ver cómo podemos hacer para evitar esas alergias. Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias por estar acá. Doctora, ¿cuáles son esas enfermedades respiratorias más comunes que se generan por la humedad que a veces tenemos en diferentes espacios? Claro, cuando hay exceso de humedad es un ambiente perfecto para que proliferen moho, bacterias y muchos virus, entre esos muchos respiratorios que nos causan rinitis, congestión nasal, sinusitis inclusive, bronquitis, tos crónica e inclusive también problemas en la piel. Entonces, por eso tenemos que cuidar todo el ambiente. Cuando es ese paciente que pasa constantemente con alergias, con rinitis, con tos, sabemos que algo no está bien. Sabemos que hay algo en el ambiente que nos puede estar produciendo este tipo de afectaciones. E inclusive en personas que ya de por sí padecen una enfermedad respiratoria crónica, por ejemplo el asma o el EPOC, son personas que constantemente están con estos síntomas agravados, exacerbados, e inclusive llegan a tomar muchos más medicamentos, inclusive llegan a padecer a cada rato y estar en los hospitales. Entonces por ahí nos da una idea de que algo tal vez en el ambiente nos está afectando. Las personas que padecen de muchas alergias, constantemente rinitis, que tal vez son alérgicas a los ácaros, a los hongos, ¿cómo les puede afectar, por ejemplo, que el closet sea muy húmedo?
Claro, afecta muchísimo porque es en la ropa, es lo que usamos todos los días. Entonces imagínate, si ese moho, esa bacteria, ese virus está constantemente en nuestra ropa, en nuestro ambiente, vamos a estar completamente con síntomas respiratorios. Todo el día con el alérgeno ahí en la ropa. Okay. Exactamente. ¿Qué es lo que hace Vórtice, por ejemplo, en un closet que uno diga, ay, es que se siente como un poco la humedad acá? ¿Qué es lo que va a hacer? Eso va a extraer toda la humedad del ambiente y va a propiciar un ambiente más seco. Entonces, la humedad adecuada para el ambiente y para nuestro sistema respiratorio es de 40 a 60%. Acá Costa Rica es muy húmedo, ¿verdad? Entonces, siempre. Más si son esos lugares así tan oscuros, perfectos, para que se cree hongo, ácaros y bacterias. Entonces, el deshumidificador lo que hace es atrapar esa humedad que hay en el ambiente y sacar el aire más limpio y más seco. Ok, veamos cómo funciona esto. Hay que conectarlo, doctora, para correcto, él acá se enciende, se conecta, es para 12 metros cuadrados aproximadamente, entonces es ideal no solo para closet, sino también para alacenas, ese tipo de bodegas, tal vez en la parte de donde tenemos como lavamanos o que tenemos la lavadora, la secadora, entonces es ideal como para ese tipo de espacios. También como si queremos en la bodeguita tal vez tener algún tipo de herramienta o ese tipo de cosas, nos funciona perfecto, y combinado con un organizador de rejilla todavía es mejor, porque esos organizadores, como son de rejilla, tienden a ser mejor ventilados. Bueno, y hablando también de ese organizador de rejillas, ustedes van a hacer un sorteo. Háblenos del sorteo, por favor. Sí, ahorita se va a hacer un sorteo de estos dos productos, ¿verdad? Que es especial para esos lugares, como te comentaba, como closet, como alacenas, como para guardar medicamentos también, para hacer en bodeguitas, en la parte de garajes también. Entonces son perfectos porque el organizador con rejilla ayuda a que haya una buena ventilación. Más ventilación. Ok, entonces ustedes van a rifar el organizador y también Vórtice para que tengan el combo completo. ¿En dónde? ¿Cuáles son las redes? Bueno, son las redes de Vórtice. Vórtice Latam. Exactamente, en Facebook. Okay. Bueno, entonces ahí nos vamos a ir a buscar para poder participar. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, con mucho gusto. Muy amable, gracias. Igualmente. Existen vitaminas claves para que la piel de su rostro se vea todavía más radiante, más limpia e inclusive para evitar que los cachetes se le caigan. Está con nosotros la doctora Carolina Rivera Bedoya. Ella es dermatóloga y justamente nos va a explicar qué vitaminas son claves para unificar el tono de la piel. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de poder compartirles justamente este tema con ustedes. A la hora de hablar justamente de lo que es la fotoprotección, no podemos olvidar que sí es un método muy conocido y que tiene muchas publicaciones científicas que hablan justamente de cómo nos ayuda a prevenir. Y realmente una de las manifestaciones claras del fotoenvejecimiento es la formación de líneas de expresión y también justamente de manchas. ¿Cómo vamos a tratar esto? Bueno, verá, como sabemos y es muy conocido, justamente tratando de protegernos del sol, que es el primer detonante justamente en la fragmentación de colágeno, en la producción de radicales libres que también nos condicionan a la formación de manchas, y ahí es donde repercutimos en todas esas cosas que nosotros quisiéramos evitar. Doctora, hagámonos para acá para que usted nos explique qué vamos a ir haciendo en la modelo poco a poco. Venga, acérquese de este ladito, por favor. En este caso, ¿verdad? La modelo ya tiene la piel limpia. ¿Cómo podemos ponerle esas vitaminas que van a hacer que la piel se vea mucho más radiante, que las manchas también se vayan eliminando poco a poco y los cachetes estén en su lugar? Claro que sí. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer como dermatólogos es seleccionar nuestro paciente el tipo de piel que tiene y saber que es candidato para este tipo de terapias. En segunda instancia, preparar la piel, porque recordemos que la piel es indemne por sí sola. Por eso usualmente estos protocolos conllevan un primer paso, que es abrir la piel para que sea receptiva para estas vitaminas, y ya posteriormente seleccionar este tipo de vitaminas, ya que siempre tenemos productos combinados, no es solamente un tipo, sino son diferentes tipos que nos ayudan justamente a poder controlar pues este proceso de fotoenvejecimiento progresivo. Cuando usted habla de abrir la piel, ¿quiere decir
lo que conocemos popularmente como dilatar los poros. No, vieras que bueno, realmente la capa de nuestra piel tiene una superficie queratinizada, es un epitelio plano estratificado que está cubierto de queratina, entonces resulta que la piel está compacta, entonces lo que abrimos son microcanales sobre esa queratina para abrir esas capas de ese estrato córneo para que así tengamos un exitoso drug delivery y llevar ese ingrediente hacia las capas profundas de piel. Entonces, ¿ella qué es lo que está haciendo en este momento? Ok, en este momento estamos, el paso 1 es la limpieza, ¿verdad? Claro que necesitamos trabajar siempre con piel limpia. Posteriormente vamos a aplicar el paso número 1, que es entonces el que nos va a ayudar a abrir el estrato córneo, y finalmente vamos a focalizar las áreas que nosotros queremos trabajar. A la hora que nosotros analizamos el fototipo, por ejemplo, de esta paciente, que es un fototipo realmente alto, ella tiende a ser más morena, vamos a trabajar con ingredientes óptimos para su tipo de piel y donde vamos a ver que justamente el énfasis que en este caso queremos tratar es justamente la formación de pigmento que se hace así en las zonas... manchas. Manchas, exactamente, justamente manchas. Por eso vamos a ver que este primer paso que estamos haciendo lo vamos a hacer en el rostro de forma generalizada y posteriormente nos vamos a hacer un énfasis justamente en las áreas que tienen mayor pigmento. Entonces, ¿qué es lo que contiene ese líquido que ella le está poniendo? Bueno, uno de los principales ingredientes que tenemos son ácidos, principalmente tenemos el ácido tranexámico hoy en día en mucho auge y estudio, no solamente aplicando tópico, sino también sistémico, contiene también vitamina C, contiene arbutina, contiene también niacinamida y muy importante el retinol, que es otra molécula que sabemos que es una de las principales a la hora también de querer generar síntesis de colágeno. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso posteriormente, una vez que ya aplicamos las capas de peeling, ¿verdad? Es proceder a hacer la limpieza por completo del rostro para que nuestra paciente se nos vaya con el rostro limpio. ¿Qué es importante también? Bueno, que han avanzado cada vez más los protocolos de peeling. Siempre recordábamos que los peelings eran muy abrasivos, que nuestro resultado iba a ser un eritema, una descamación muy profusa e intensa que iba a generar un proceso discapacitante para nuestros pacientes y cada vez hemos avanzado en esto. ¿Cómo podemos hacer un peeling como este que estamos aplicando el día de hoy y mañana nuestra paciente va a poder tener una vida normal? O sea, hoy no. Hoy vamos a ver un leve eritema que usualmente dura en un promedio de 6 a 8 horas y ya para el día de mañana estaríamos de vuelta a la normalidad. Doña Laura pregunta a través de nuestro Facebook y nos dice que su hija padece de una condición que se llama rosácea, que si ella podría hacerse este tipo de procedimientos. Claro que sí, bueno, la rosácea como esta condición de piel que tiende a formar como tal eritema y más proliferación de vasos en los estratos superficiales, ahí trabajaríamos con una molécula principalmente a la hora de este protocolo que es el ácido acelaico. Entonces, antes nos daba miedo trabajar con peelings en pacientes de pieles delicadas, hoy tenemos peelings con componentes liposomados que podemos inclusive trabajarlos de manera objetiva, inclusive estos pacientes que pueden tener pieles delicadas podemos tener muy bonitos resultados. Muy bonitos resultados se refiere a que se va a quitar la parte roja de la piel de los cachetes o que definitivamente eso no se va a eliminar, pero se va a mermar un poquito. Bueno, te cuento que muchos de los abordajes dermatológicos siempre nosotros nos basamos en terapias combinadas. Desde el protocolo de lo que el paciente hace en casa, también tenemos otras alternativas como por ejemplo terapias láser, que hoy en día sí han logrado inclusive resolver mucho este componente vascular en asociación a estos procesos que también pueden ser peelings, entre otras terapias que podemos pues ir alternando dependiendo de las condiciones que tenga cada paciente. ¿Qué es este paso, doctora? Este paso ya es justamente el emoliente. Recordemos que cada proceso exfoliativo de la piel realmente necesita un proceso de sellado. Estamos haciendo justo lo que conversamos, que es esta abrasión del estrato córneo, así que vamos a proceder a sellar, a hacer que no tengamos una mayor pérdida transepidérmica de agua, no tengamos más fuga, nos ayuda a retener y esto justamente nos ayuda al paso de regeneración correcto, es decir, gracias a estos productos es que justamente nuestras pacientes tienen una curva de recuperación menor con menor grado de eritema, por ejemplo. Hilary a través de nuestro Facebook nos cuenta que ella padece de acné hormonal, dice que está muy marcada y que adicionalmente le duele. ¿Qué podría ella hacer entonces? Sí, definitivamente también los peelings es una buena alternativa. Recordemos que igual como te mencionaba, las terapias combinadas nos da los mejores resultados, posiblemente entre la guía adecuada acompañada de un dermatólogo, su tratamiento oral, también podemos combinarlo con tratamientos justamente guiados para su skincare. Hay condiciones
como estas que pueden ser, por ejemplo, de piel grasa, que pensamos que la piel está realmente hidratada y no. Tenemos una alteración de la función de barrera que hay que corregir y justamente de ahí o a partir de ahí podríamos ir mejorando todos los procesos inflamatorios activos. Carolina Rivera Bedoya, ella es dermatóloga y quien nos acompañó esta mañana, doctora. Muchas gracias, muy amable. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Vea, en esta época viene la platita, uno se emociona mucho, ¿verdad? Pero los que también se emocionan son los amigos de lo ajeno, lamentablemente. Ellos andan viendo a ver cómo le sacan a uno la plata, robos, hurtos. Hay que estar atentos con ese detalle. Para hablar precisamente de este tema, cómo proteger ese aguinaldo, nos acompaña el licenciado Andrés Álvarez. Buenos días, don Andrés. Buenos días, un placer a usted y a todos los televidentes que nos escuchan. Un gusto saludarlo, don Andrés. ¿Cuáles son esas formas más usadas que están utilizando los delincuentes para precisamente tratar de sustraernos el aguinaldo? A ver, en esta época, como es más común que la gente utilice más efectivo, los hurtos, especialmente, ¿verdad? Que es una modalidad de delito en la cual hay un desapoderamiento de un bien mueble ajeno y un apoderamiento de un tercero. ¿Qué significa esto? ¿Puedo hacer un ejemplo con el lapicero? Claro que sí. El lapicero es suyo en este momento. Ajá. Yo simplemente, sin fuerza y sin violencia, lo tomo. El famoso carterismo, por ejemplo. Es súper común en estas épocas, aunque como se ha dejado de utilizar el efectivo, ha aumentado o ha venido un incremento de los delitos que se conocen como fraudes, muchas veces mal llamados estafas informáticas, pero realmente vienen a ser estafas tradicionales. ¿Cuál es la diferencia? La estafa tradicional básicamente necesita un engaño, ¿verdad? Y un mejoramiento patrimonial en la persona que engaña y un desmejoramiento patrimonial en el engañado. ¿Qué pasa? Como se están utilizando sistemas informáticos, llamadas, links, páginas web, etcétera, muchas veces se utiliza el término estafa informática. La realidad es que la estafa informática necesita una violación o una vulneración a los sistemas informáticos, en este caso los bancos. Entonces, como usualmente la víctima es la que brinda la información, se entra dentro de una estafa tradicional. Pero en la época moderna creo que todos venimos escuchando día con día la cantidad de estafas, la cantidad de fraudes que ocurren, especialmente con temas de simpe móvil, con temas de estafa de cuentas bancarias y demás. Licenciado, usted me mencionaba ahora, me hizo el ejemplo del lapicero del hurto. La ley, porque yo creo que tal vez allá en casa alguna gente puede confundir un robo y un hurto, puede decir que tal vez son lo mismo, que son sinónimos, pero hay diferencias. Tal vez para que expliquemos eso, ¿qué es un robo, qué es un hurto y cómo se da un ejemplo en la vía pública, por ejemplo? Claro, encantado. Básicamente la diferencia radica en que el robo necesita dos elementos fundamentales que vendrían a ser que haya una violencia en las personas y una fuerza en las cosas. Entonces, si hay un apoderamiento de un bien mueble ajeno sin violencia en las personas y fuerza en las cosas, entonces estamos hablando de un hurto. En el momento que haya fuerza o violencia, entonces estamos hablando de un robo. Por ejemplo, usted va caminando tranquilamente, llega una persona, lo golpea, hay violencia en las personas, entonces ahí estamos hablando de un robo. En este caso, la diferencia radica en esos dos puntos fundamentales. Ahora bien, al hablar de vía pública, lo más usual es eso. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de robos, también hay que hablar de en viviendas, ¿verdad? Entonces yo ocupé forzar una cerradura, forzar una puerta para entrar a un bien inmueble, entonces ahí estaríamos hablando también de un robo porque hubo fuerza en las cosas. Sería básicamente la diferencia primordial. Por ejemplo, un hurto podría ser que yo llegue, me siento en una banquita en el parque con mi aguinaldo en esa billetera, ¿verdad? Que ya no cabe más y resulta que la billetera en eso se me cae. Yo sigo hablando y llega una persona que está atenta, ve y lo coge. Se lo lleva sin que yo me dé cuenta. Eso es un hurto. Sí, señor, eso sería un hurto. Pero ya si llega la persona con un revólver o un cuchillo, eso es robo, esa es la diferencia. Eso sería un robo agravado, porque nuestro Código Penal establece que hay dos tipos de robos, digamos, el robo simple y el robo agravado. Cuando el robo utiliza armas de fuego, armas punzocortantes o cualquier simulación de arma, entonces ahí estaríamos ante un robo agravado, que es un delito todavía mayor. ¿Y qué pasa si me roban los documentos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahí los pasos a seguir, básicamente siempre la recomendación es hay que poner la denuncia. Pero antes de interponer la denuncia yo hago una pequeña salvedad y es, en el momento te robaron la billetera, ¿verdad? Usualmente tenemos las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, cédula y demás. Lo primero es llamar a las instituciones bancarias y solicitar que se dejen sin efecto las tarjetas que tenemos en nuestras billeteras. ¿Por qué? Porque ya nos quitaron la billetera, tenemos un desmejoramiento patrimonial, puede empeorarse aún más si no cancelamos de inmediato las tarjetas. Entonces lo importante siempre, lo más importante es de inmediato llamar a los bancos y cancelar esas tarjetas. Volvamos al ejemplo de la billetera. Yo estoy sentado en el parque,
¿verdad? Pero ahora estos parques tienen cámaras. ¿Cómo hago yo para solicitar esas imágenes para interponer la denuncia o usarlas como prueba? Excelente pregunta. Mira, es muy extraño que vos como persona física se te den, por lo menos cuando son cámaras municipales o instituciones públicas, que se te den esas pruebas. Vos sí o sí necesitas interponer la denuncia y además que el fiscal a cargo solicite a la institución que tiene vigilada la zona, solicite esas grabaciones. ¿Por qué? Porque la persona encargada de las cámaras tiene que asegurarse que realmente hay una necesidad lícita detrás de solicitar esa información. Porque si cualquier persona llega y solicita, ¿cómo sé yo, como funcionario a cargo de esas grabaciones, que usted realmente me lo está pidiendo por un delito, ¿verdad? Entonces, lo correcto es interponer la denuncia y la fiscalía es quien tiene que solicitarle a estas instituciones las grabaciones. ¿Y qué información concreta debe contener esa denuncia para que trascienda? Muy importante. Primero, hay que entender dónde poner la denuncia. En tema de hurto y robo, usualmente vos no conoces a la persona que está cometiendo el delito. Entonces lo que tenés que hacer es ir al OIJ, a la oficina del OIJ más cercana donde ocurrió el hecho, a interponer la denuncia, porque ellos se encargan de realizar la investigación para averiguar quién fue la persona. Una vez que estás frente a los funcionarios del OIJ interponiendo la denuncia, tenés que dar tus datos, nombre completo, número de cédula, calidades, estado civil, dirección y ocupación. Y lo más importante, tenés que hacer una descripción detallada de los hechos que ocurrieron, ¿verdad? Ojalá si puedes la hora, cómo estaba vestido el sujeto, si lo pudiste apreciar, si te dijo algo, si escuchaste la voz, si tenía tatuajes, si había alguien alrededor, si puedes inclusive decir cosas tan específicas, si puedes, como por ejemplo, cómo estaba el clima, porque en un eventual proceso se puede traer abajo, un alegato. Si una persona te dice, no, mira, es que estaba muy nublado y resulta que ese día estaba súper soleado, ya hay una contradicción y eso te debilita. Credibilidad. Sí, te debilita el alegato. Entonces, entre más específico seas, mejor. Es un poco complicado porque ante esas situaciones, vos, primero, si es un hurto, no estás muy consciente de lo que está pasando. Y si es un robo, pueden sufrir traumas las personas, la ansiedad del momento, el estrés. Entonces es complicado, pero siempre entre mayor especificidad, mejor. ¿Qué medidas preventivas sugiere para precisamente evitar convertirse en víctima de este tipo de delitos? Claro, primeramente manejar poco efectivo. Es lo primero. Hoy día tenemos muchas facilidades con tarjetas de crédito, con el mismo Simpe Móvil, tarjetas de débito, que nos permiten manejar poco efectivo. No ir a lugares que estén solos, por ejemplo, no exponernos de más. Si, por ejemplo, hacemos compras en internet, que hay páginas que son muy seguras hoy día, pero no sé, publicas en alguna red social que tenés interés de comprar algún bien y te contacta una persona, yo lo tengo. Bueno, asegurarte muy bien de que esa persona realmente tiene ese bien. Mira, podemos reunirnos para verlo en un lugar público, en un lugar, ojalá un centro comercial, frente a una estación de policía, donde puedas asegurarte que haya cámaras. También, por ejemplo, siempre insistir, vernos, porque ¿qué pasa si la persona a quien le estás comprando te da peros? No, es que no estoy, no, es que, mira, tenés que hacerme un adelanto para asegurar el bien. Eso yo no lo recomiendo porque es peligroso. Entonces siempre cuestionar mucho. Yo a veces digo que es mejor pecar de ser un poquito incómodo a pecar de ser un poquito confiado, porque la platita al final cuesta mucho ganársela para que alguien te la robe sin más, ¿verdad? Entonces serían una serie de consejos y lo más importante de todo, siempre, cuando vas a retirar bienes que compraste en plataformas y tal, ir acompañado. Licenciado, y por ejemplo, ahora se está dando mucho, ahora que usted mencionaba precisamente las ciberestafas y demás, tal vez usted está en un lugar donde hay mucha conglomeración de personas y resulta que pasa alguien con estos aparatos que usan para clonar tarjetas y demás, y tal vez usted ahí en el evento y le comienzan a sustraer las cosas. ¿Cómo hace usted para denunciar ese hecho? Eso es una muy buena pregunta, porque ahí, recordad lo que hablamos de la estafa informática, de vulneración de sistemas informáticos. Entonces lo que tienes que hacer ahí es precisamente eso, ir a interponer la denuncia, y en esos casos lo que la jurisprudencia ha señalado es que la institución bancaria, si se demuestra que hubo una vulneración de los sistemas de seguridad del banco y no que la víctima dio la información de manera voluntaria, entonces la jurisprudencia ha señalado que las instituciones bancarias deberían o deben ser responsables de retribuir el dinero. Pero siempre, ante cualquier situación de esa, lo más importante es poner la denuncia, porque si no se ponen las denuncias hay absoluta impunidad y estas cosas siguen sucediendo. Teníamos con nosotros al licenciado Andrés Álvarez. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esa cancioncita que está sonando en este momento muchas veces llega al corazón, ¿verdad? Navidad sin ti. Sí, y es que hay duelos que se viven en esta época, recuerdos que no faltan, y a veces esas nostalgias que uno dice, ay, ¿será que vuelvo para no estar solita en esta Navidad? O esas personas que ya se fueron y que de verdad quisiéramos que estuvieran acá.
Vamos a conversar esta mañana con la psicóloga Janina Erra, porque ella nos va a ayudar a poder superar Navidad sin ti. Bienvenida. Qué fuerte ese tema. Sí, está fuerte y la llega al canción corazón. también. Vea, ¿cómo se define una nostalgia tóxica y cómo se hace la diferencia de una nostalgia normal? Vieras que cuando estaba leyendo el tema, porque eso ha sido como términos muy nuevos que se han utilizado, ¿verdad? Cuando hablamos de nostalgia es ese recordar el pasado y vemos a ese pasado como inalcanzable, como algo que fue muy bueno, como algo que fue lindo, y lo comparo con mi presente, dando por hecho que mi presente está mal, ¿verdad? El asunto es que ya ahí hacemos un sesgo completamente. ¿Por qué ahorita yo tengo un mal presente? ¿Y por qué el pasado es muchísimo mejor que lo que tengo ahorita? Si lo vemos así, es un poquillo enredado tal vez entrarlo, por lo menos incluso para poderlo explicar. Yo lo vi como un duelo. Un duelo. ¿Verdad? Porque algo que ya teníamos ya no está. ¿Qué ocurre emocionalmente cuando la nostalgia se convierte en un dolor y todo el mundo feliz, cenando, tomando vino y la persona con el dolor en el alma y en el corazón porque tal vez extraña a alguien que ya no está? Entonces, ¿qué es lo que ocurre emocionalmente en esa persona y cómo puede lidiar con ese duelo en medio de tanta alegría? Sí, como te decía, al ser un duelo hay un proceso y hay que entender que en el proceso del duelo pasamos por muchas etapas. Y no es un proceso lineal, ¿verdad? A veces la gente cree como, bueno, voy a empezar el duelo y ya yo me voy a sentir bien. Y voy a empezar el duelo y entonces yo me enojo, luego lloro y luego ya estoy bien. No, no es lineal. ¿Cómo es entonces? es bastante complejo. ¿Una montaña rusa? Es una montaña rusa y a veces nos podemos devolver, a veces estamos muy bien y caen fechas como estas que son muy representativas y uno siente que hay un retroceso, pero no es un retroceso, es parte del proceso, porque tenemos algo que nos hace falta o que sentimos que nos hace falta. Entonces es como naturalizar que eso ocurre y que yo necesito atravesar ese dolor. En primer lugar, cantar esta canción, descalillados y sentir el dolor. Claro que sí se vale. Y ahora decías algo súper importante. ¿Cómo hacemos en estas actividades todo el mundo feliz? Ay, sí. Dos cosas. Una, digamos, si yo soy la doliente, ¿verdad? De expresarlo, expresar que no me voy a comportar como siempre, que tal vez necesito hacer las cosas más pausadas, que tal vez no voy a asistir a todas las actividades porque no me siento bien. Y de la otra parte, que somos los que, digamos, estaríamos bien, ¿verdad? Por decirlo así, una empatía. ¿Cómo necesitamos la práctica de empatía con aquellos que vemos que no la estamos pasando bien? Sí. Y ahora, ¿qué pasa con el apego ansioso, verdad? Que tienen algunas personas que dicen, ok, terminé esta relación, pero ahora que llegó la época de Navidad, que no lloro, pero me acuerdo, ¿verdad? Esas ganas de estar acompañados en esta época. ¿A qué se debe y cómo hacemos para evitar tomar decisiones que si no fuese por esta época festiva ni por la mente pasarían? Ahora decías y hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Que mucha gente no, prefiero estar con alguien, lo que sea, a estar sola. Okay. El asunto es que cuando atravesamos un duelo, el aprendizaje de ese duelo es cómo hacemos nuestra vida a partir de esta pérdida. Entonces, si lo vemos así, si yo, ¿verdad? Yo te digo, bueno, te falta X cosa o X persona en esta Navidad, ¿qué cosas querés hacer diferentes? ¿Qué te gustaría hacer nuevo? Es plantearnos unas nuevas posibilidades, nuevas costumbres, nuevas actividades, saber que sí, yo tengo algo que en este momento es distinto, pero ¿cómo voy a hacer con eso? Atreverme a hacer cosas diferentes. Doctora, hablábamos ahorita, por ejemplo, de una relación que se termina, pues que tarde o temprano llega y se supera, pero ¿qué pasa cuando la situación es más grave? Cuando estamos hablando de la falta en vida de un ser querido, llámese en papás, llámese en hijos, que ya no están en esta época y que los extrañamos mucho. ¿Cómo hacemos para poder superar estas fiestas a pesar del dolor de la falta? Creo que es muy fundamental entender que estoy en un momento distinto, que esta persona que no está presente, ¿verdad? Me está causando mucho dolor, me está causando ahora lo decías, ¿verdad? Este apego, o de verdad yo extraño muchísimo a esta persona. Entender que eso está ocurriendo, no pretender que yo ya estoy bien y que puedo estar bien siempre y que tengo que fingir. Si tengo que sentirme mal, poder ojalá comunicarlo. Si tengo que cambiar cosas, poderlas hacer, poderlas cambiar. Si tengo que hacer actividades nuevas o si yo esta Navidad digo, no,
esta Navidad yo no voy a hacer la famosa comida que yo hacía porque no me siento bien, voy a hacer algo más pequeño, o voy mejor a ir a donde un tío, una tía, otro familiar, para cambiar a hacer ciertas cosas que nos ayuden. Cambiar la rutina, entonces. Exacto. Ve el caso de Jorge. Él perdió a su mamá hace 11 años, es lo que estamos hablando. 11 años hace, pero él siente que no puede superar esta pérdida. Realmente es algo que le duele mucho. Y en esta época donde la gente anda tan feliz, a él lo que le vienen son recuerdos y la falta de su querida madre. ¿Cómo puede hacer Jorge? Porque ya son 11 años pasando por este duelo. Claro, una manera muy bonita, bueno, primero partir del agradecimiento, ¿verdad? De agradecer que tuvo a su madre, que si le duele es porque esa persona fue muy significativa para él. Entonces, partir siempre de un agradecimiento. Y lo otro sería también, cuando decíamos actividades nuevas, bueno, ¿cómo pueden ser esas actividades? Pueden ser incluso para honrar las memorias, para recordar, para celebrar. ¿Cómo, doctora? eso. ¿Cómo podríamos hacer eso para invitar a Jorge a hacerlo? Mira, por ejemplo, nosotros en mi casa, habían unas tías que hacían olla carne. Olla carne, sí. Todos los martes era olla carne, todo el mundo iba a hacer olla carne, ¿verdad? O sea, iba a visitar. Ya estas tías no están, entonces cada vez que nosotros hacemos olla carne o hacemos tamales, el día de la tamaleada le decimos nosotros, y hacemos olla carne, ese día es como hablamos de ellas, las recordamos, se acuerdan, se cuentan historias de ese día. Exacto. Desde qué bonito, qué dicha que pasamos estas actividades antes, que nos acordamos y que podemos seguirla reproduciendo ahorita como familia, o cambiar. Hay gente que dice, yo hago las galletas de la receta de mi abuela, ¿verdad? Porque así yo siento que la mantengo conmigo, así la honro. O el quequito de Navidad de la receta ¿verdad? De mi mamá. Ese tipo de cosas, darle ese valor, ¿verdad? Ese agradecimiento. Es una resignificación de esta pérdida. Okay. Hablemos acerca de los pensamientos que pueden llegar a ser autodestructivos, cuando la nostalgia es tanta que realmente nos destruye por dentro. ¿Cómo podemos hacer para validar el dolor sin caer en el hueco de la depresión? Creo que es muy importante acompañarnos de esta red de apoyo que cada uno de nosotros puede tener, poder conversar, poder comentar estas cosas, poder expresar que me siento de determinada forma, que me duele de cierta cosa, que extraño a cierta persona, y también centrarse, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Verdad? Si yo me quiero compararme también con este presente, pero dándole espacio a las cosas buenas que también me están pasando, a lo que ha pasado en el trabajo, lo que ha pasado en los estudios, familia, amigos, ¿verdad? También, y tratar de, ahí como decías, valido lo que siento, pero también me estoy enfocando en el aquí y en el ahora, y qué está pasando ahorita también, que eso es importante. Camilo nos comenta que en el 2024, en mayo, él perdió a su abuelo. Esa es la segunda Navidad sin él, y le mandamos un fuerte abrazo a Camilo y también a Jorge, que nos cuentan de estas pérdidas que han tenido. ¿Cómo puede hacer Camilo para poder pasar esta segunda Navidad sin su abuelo? Lo extraña mucho. ¿Qué puede hacer? Sí, un abrazo a todas las personas, que las fechas son muy lindas, pero son muy fuertes también de ciertos procesos. Y creo que me remonto igual a lo que ahora decíamos, ¿verdad? De cómo podemos honrar esta memoria, cómo podemos hacerlo, cómo podemos decir, ay, a mi abuelo le gustaba tal cosa, esta película le gustaba, esta música le gustaba, pongámoslos, y un momentito de recordarlo. Si quieren como agradecer, unas palabras, hasta en una oración, ¿verdad? Que es parte de la cultura de nosotros, e introducir esos recuerdos, que si alguien ocupa llorar, que lloran un ratito, entre todos se abrazan, y bueno, ¿y ahora qué sigue? Darle espacio también a que no reprimir los sentimientos, más bien sacarlos, abrazarlos, y pues continuar también con el presente. Honrar desde el amor. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias por acompañarnos. Feliz Navidad. Seguimos, Rafa.